I came to Australia as in 1983. There was this big strike in Chile. My dad used to work for a copper mining company. Because of political issues, the government decided that it was going to be hard for them to actually find a job after leaving the copper mining company. That's when a lot of countries offered the workers visas to come to different countries like Canada, Switzerland, I think, and Australia. And yeah, my dad didn't think twice and brought us over to Australia. Vine a Australia por varias razones. La primera fue porque me sentí un poco estancada profesionalmente y como persona en Chile, y nosotros tenemos la oportunidad de aplicar a la Work and Holiday Visa. En primer lugar, por la situación política por la cual atravesaba mi país en ese momento y la situación propia mía. Yo era dirigente sindical nacional en Chile y tuve que luchar mucho para poder no abandonar el país, porque me negaba a abandonar el país, yo no quería salir. Pero cuando tú tienes una familia, tenía mi mujer y mis 3 hijos, necesitaba buscar la protección no solo para mí, sino que para ellos especialmente. Entonces no me quedó otra alternativa que recurrir al gobierno australiano. Yo llegué acá el 1 de marzo de 1989 como refugiado político, del cual estuve en Chile 18 meses en prisión por ser miembro de un grupo paramilitar de izquierda que se llama Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del cual me aplicaron torturas. My family came to Australia due to political reasons, also helped out by earlier family that came to Australia. My auntie and uncle helped us out, or helped my family out, and we were here. I was born here. Como te contaba adelante, conocí a Andrew en Chile, en el desierto florido. La verdad, no encontré unas flores, encontré un cactus gigante, un Aussie, y no nos separamos nunca más. La cultura chilena es súper strong, es muy definida. De hecho, es muy difícil que un chileno cambie su manera de ser, su cultura, su pasión, su nacionalismo también. Our community is very small. Yes, I have fought really hard to maintain the culture to the next generation. Like I was married here and I've got children that were born in Australia, and I've always encouraged them to keep the culture in like the folkloric sense, the language, and sports. And we had a club, or well, we still have a club, with a lot of, once again, political problems that are brought over and fights starts, but the second generation have kind of in a way take charge on keeping the culture alive. Parents spoke to me in Spanish, sort of gave me like my Spanish first, and then I had to learn English. It's been through music, through football, and just, yeah, really just being Chilean. How the club can grow, I reckon, is basically just everyone leaving their differences aside, politically, personally, and just, you know, trying to maintain something for the future for our kids. Creo que es el 11 de septiembre. Para mí es un día que se quebró un gobierno constituido por elección popular,
se quebró la democracia y los que tomaron el poder lo tomaron a costa de sangre y fuego, porque actualmente en Chile todavía hay personas que no aparecen. Tengo familia que sí vivió de una manera muy brutal lo sucedió el 11 de septiembre del 73. Familia cercana, tías y tíos que fueron torturados y que lo pasaron muy mal por ser contrario a la derecha. Cuando tú ves los aviones, los de combate, que pasan por tu cabeza, y tú ves los rocket hunters como le disparan al Palacio de la Moneda, las bombas, y el Palacio de la Moneda revienta, lo único que haces tú es que se te caen las lágrimas. Y no importa que tú seas hombre, que seas duro, no, rompes a llorar, porque te están rompiendo el alma. Cuando tenéis como 15 años, fuimos a ver una protesta, ¿cómo se dice? Con amigas, en el centro de Temuco. A ver, para mirar nomás, porque no andamos metidos en cosas políticas ni nada. Y de repente se armó una bataola gigante. Y lo único que sentimos fue que alguien nos tiró de aquí del Yampa para adentro, en la iglesia. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué? Era el cura que estaba cerrando la puerta de la iglesia y echando a toda la gente que podía adentro, porque algo iba a pasar. Y esa vez estaba Pinocho de visita en Temuco, y Temuco era como el estandarte de la ciudad de facha, ¿sí? Por eso visitaba Temuco, estaba lleno de guasos, petulantes, qué sé yo. Y se armó una bataola y estamos conscientes que ese día se mató gente afuera de la iglesia, en pleno centro de Temuco. My old man, he was pretty involved in the Communist Party, also Social Communist Party of it. The same as my uncle. Both got blacklisted, and a couple of other family members as well from my mum's side got blacklisted, and they couldn't find work when the actual coup came in. Más de 100 trabajadores se me desaparecieron. ¿Dónde lo buscaban? En el Estadio Nacional, donde se formó un campo de concentración, en el Estadio Chile, donde había otro campo de concentración y que murió gente importante y que mataron, por ejemplo, a Víctor Jara, lo mataron en el estadio, un gran cantante popular. Y te podría enumerar infinidad de cosas. Eso está ahí, trae muy malos recuerdos. Hasta el día de hoy, en que se cumplieron 41 años del golpe de Estado, no existe reconciliación en Chile. En mi familia tengo desaparecido. Recuerdo el día que todos nos juntamos en la casa de mi abuela. Me hace llorar. El día que mi primo se despedía de todo, hubo una comida en la casa de mi abuela, como nadie dice nada, pero era el día que él se iba. Y me acuerdo ver su chocho, su pinta de lolo, fachoso, simpático, como que tú miras para arriba, ¡oh, tan lindo! Tú eras chiquitita, y de ahí no lo vi nunca más. Really hard to imagine what my life would be or would have been in Chile to what it is in Australia. I must admit, my life hasn't been easy in Australia, but I mean, it's been hard, but because Australia has been easy at the same time, because problems could get sorted out. Soy muy orgulloso de ser chileno, siempre voy a sentir chileno, pero yo nunca voy a hablar mal de Australia porque le tengo un cariño, un aprecio grande, pero para mí también la mayor parte lo ocupa mi corazón, lo ocupa Chile. Siempre he partido dándole un gran agradecimiento, por ejemplo, a Australia. Australia se portó muy bien en un momento muy difícil, muy duro para muchos chilenos, en que nos dio asilo, nos recibió, nos acogió. Y como yo digo con palabras que muchas veces pueden ser un poco duras, nos mató el hambre. Nos mató el hambre porque todos veníamos con hambre.
muchos llegaron prácticamente sin nada, por diferentes condiciones, políticas, sociales, religiosas, económicas, qué sé yo, y llegó una cantidad de chilenos. My mum gave me a sort of knowledge saying, look, this is how Chile is, and you know, it's nothing what you're used to here. And when I went, it was beautiful. I, you know, economically, where my my mum's side isn't the greatest, and I kind of like got used to it. Just, you know, being in the, I wouldn't say ghetto, but you know what I mean. It was very. I just loved it. And when I was 15 and when I was a bit older, it's just, yeah, it was amazing as well. It's just the scenery, the culture, the simpleness of the life there. It's also, you know, it was mind blowing. Like the football culture also. It's just, you know, felt at home as well as I've been felt like having home here in Australia. No, la gente se ha portado muy bien conmigo y de hecho les agrada, me preguntan de dónde soy y respondo de Chile y como que es como algo un poco más exótico de lo que ellos están acostumbrados, de los australianos están acostumbrados a mucho más Europa, mucho más Asia, y ser de Chile, del extremo sur de Sudamérica, del sur del mundo, es algo que llama la atención y de hecho es un poco positivo, es más positivo que negativo.